Deseo excusar al compañero Víctor Vázquez y al licenciado Carlos Pérez Sierra, que tuvieron que irse por compromisos previos. Continúa con nosotros el licenciado Ángel Camacho y el licenciado José Carlos Pizarro. Ese tema despierta pasiones. Sí, pero a mí lo que me preocupa es, como dije antes de irnos a la pausa, estamos hablando de la ley. Es la persona. ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está la consideración y el respeto a ambas personas? Lo que pasa es... Porque hasta que tú no pruebes, que se fuera hizo, de duda razonable que eso sucedió, los dos están siendo víctimas de la boca de todo el mundo. es así. Pero dame decirte algo, y esto es un patrón de conducta habitual en los escenarios de trabajo y en este país más todavía. Nosotros tenemos una cultura bien jocosa y una cultura que se da el escenario de los chistes, de la intervención y particularmente he atendido situaciones de esa índole. A mí lo que me preocupa particularmente es de quienes reciben esa conducta, pero también está las que sufren a diario el verdadero hostigamiento sexual, que están encerrados en un espacio de trabajo que si no hacen lo que dice el supervisor o quien sea que esté haciendo el tipo de conducta, los tienen amedrentados, los tienen amenazados con perder sus trabajos. Y la realidad es que esa gente están sufriendo y merecen un remedio. Claro. Porque hay patronos abusadores, hay hombres, mujeres que están haciendo ese tipo de conducta en los escenarios, no tan solo el hostigamiento sexual. Yo hice una tesis en acoso laboral, que están íntimamente relacionadas en muchas cosas. Lo único que no está el asunto del quid pro quo, pero tampoco está el asunto, que eso es el ofrecimiento de ponerte en una mejor posición a cambio del favor sexual o lo que sea. Y tampoco está la conducta esta de los piropos, el constante, ¿cómo es? El acecho que se da. Y es como tú dices, la persona que está ahí, ¿qué remedio hay? Esa ley eventualmente, tanto en el ámbito penal, se debe hacer un ejercicio de parte de la legislatura de mantener esos casos de forma privada. Igual que protegen a los menores en circuito cerrado cuando se dan los casos de procedimiento criminal, que se haga lo mismo, porque yo sé que hay una cuestión de que es el pueblo quien acusa, pero es esa persona que está sufriendo, porque mucha gente no desea el dinero. O sea, podrán, no diga eso, licenciado, que usted sabe que... No. Hay gente que la dignidad no vale dinero. No tiene precio. No tiene precio. No tiene precio la vale dignidad. Tanto que no tiene. La dignidad es un derecho mencionado en nuestra Carta de Derechos Constitucionales. La dignidad del ser humano es inviolable. Y una de las cosas que trae el hostigamiento de cualquier índole, sexual, laboral, lo que sea, es eso mismo. La dignidad de un ser humano no debe ser, es inviolable. O sea, y eso se trata de la dignidad del nombre. Usted no sabe cuántos escenarios de hostigamiento se dan que estas pobres mujeres o hombres, pero especialmente mujeres, que es los casos que me he topado, han pasado por ese hostigamiento y los maridos se creen que es que ellas le están coqueteando al jefe. Y no es así, y le tienen un problema, no tan solo el problema del escenario de trabajo, le tienen el problema en el escenario del hogar. Sí. Los hijos sufriendo, eso no tiene precio. Y no es que se cuantifique, tiene que haber un remedio, porque ahí sufre una... ¿Tú sabes lo que le cuesta a esa persona? Tener que ir a un foro, sea civil o sea penal, pero mayormente civil, a tener que ventilar todo lo que pasó para probarle al esposo que en realidad fue el jefe que lo hizo. O sea, es un problema que tiene consigo una secuela de otros problemas. Porque en el ámbito criminal, por ejemplo, para rebasar el hecho de que te den un juicio por circuito cerrado, aún siendo menor o adulto, el criterio es el mismo. Lograr que ese circuito cerrado se dé, pues tiene que probarle al tribunal. Tiene que probarle al tribunal que realmente se necesita eso, porque está el derecho del careo con el testigo que lo acusa del acusado versus la situación de la alegada víctima. O sea, en esa balanza, pues cuida mucho el derecho del careo, de la confrontación del acusado con el que lo acusa, que para mí es bien importante ese careo.
Porque no es lo mismo tú decir, esta persona me hizo tal cosa frente a la persona que a través de unas cámaras de televisión. Yo he tenido los dos escenarios y yo tuve y no es lo mismo. Y déjame decirte que es tan crudo porque yo he estado delante de procesos, de un caso bien público del área de Guayama que se ventiló en mi región, en Ay Bonito, que yo pude presenciar. Esto estamos hablando de menores, que en ese tiempo ese muchacho era menor, ya era mayor cuando el caso se estaba trayendo. Y este muchacho describió, y esto, perdonen los que estén sintonizando en este momento, pero describirlo de la manera más simple para que entiendan, cómo ese niño de 6 años fue penetrado por un adulto que mide 6 pies y pico, y él lo estaba relatando en sala y había público allí. Yo nunca le pregunté, yo estaba acompañando en práctica en ese entonces como estudiante a la fiscalía. Y yo nunca me atreví a preguntarle al muchacho, pero le pregunté a la fiscal de distrito, en ese momento la licenciada, la fiscal Marjorie Yerbolini, que cómo se tenía que sentir. Y ellos están acostumbrados, pero como quiera duele. O sea, para esa persona tiene que ser un dolor inmenso describir esa escena traumática de tantos años. Imagínate, mujer describiendo una situación incómoda delante de tanta gente en un procedimiento criminal. Yo entiendo que la ley tiene que ser enmendada y tiene que traerse las reglas de procedimiento criminal para que se excepcionen en circuito cerrado, igual que en el caso de los pero eso está allá. Lo que pasa es que para tú lograr el circuito cerrado pero lo que tienes quiero que rebasar unos criterios. Yo lo sé, Pizarro. Lo que yo estoy tratando de decir es que esos criterios se omitan y que sea automático en ese tipo de no debe serlo. No, ahí yo, viéndolo desde el punto de vista de los derechos del acusado, no debe serlo, porque debe existir ese derecho al careo, excepto que tú pruebes el perjuicio de la víctima en cuanto a eso. Debe existir ese derecho aún en los casos de índole sexual, porque aún en los casos de índole sexual hay casos frívolos. Bueno, hay casos frívolos. Y entonces ese derecho fundamental de cariarte, ese derecho de tú cariarte con el que te acusa, toma mayor relevancia en esos casos que son frívolos. Algún remedio tienen que buscar para ese tipo de casos, pero y no tan solo ese tipo de casos, hostigamiento, un sinnúmero de casos que hay menores y personas envueltas. Me escribe aquí un televidente, me dice, esto que voy a leer, más una pregunta que se la voy a hacer después, no relacionada. Cada persona, hombre o mujer, debe de tener y no permitir, más allá del primer acercamiento, de ahí en adelante está consintiendo a esa conducta. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y le voy a explicar por qué. Lo que usted dice es correcto, pero la vida no es así. Hay gente que tienen que someterse. Hay personas que lamentablemente se someten a esta conducta por necesidades económicas. Por un sinnúmero de necesidades. Que no quiere decir eso, que si se someten a eso por esas razones están claudicando a sus principios, a su moral, a su ética. No. Cada persona es un mundo. Son situaciones particulares, por eso cada caso hay que tratarlo en sus méritos, por eso es que hay que respetar las supuestas víctimas y no emitir juicios fuera de lugar totalmente. Tengo que ver qué palabras uso porque las usaría bien fuerte. Cuando nos referimos a esas personas, hay circunstancias y hay circunstancias. Yo puedo ponerle aquí 1000 ejemplos, en este momento no tengo el tiempo para hacerlo, pero tenemos que evaluarlo. Pero es cierto lo que usted dice, que hay que detenerlo ahí, en el comienzo. Pero hay circunstancias que se dan, que tú puedes perder tu empleo, tú dependes de eso totalmente para mantener a tus hijos, a tu hijo, a tu familia inmediata, hasta tus padres. O sea, caramba, y voy a perder esto, está bien, pero ¿y cómo le llevo la comida a los nenes mañana? O sea, entonces te tienes que detener a pensar. No quiere decir que te tienes que someter permanentemente, porque hay remedios, pero los vas a llevar, porque tiene que haber una política de hostigamiento donde tú trabajas. Los vas a llevar, pero no formes un revolú de cantazo porque a veces se toleran ese tipo de actuaciones por consideración como las que tú dices,
y no quiere decir que lo está aceptando, es que No. está bregando con la situación. Es que hay temor. Y no voy todo- a seguir el protocolo. Y el Claro. protocolo pues establece que tengo que hacer Pregúntale- esto primero, esto después, porque después, si lo llevo al arranque, pruébalo. No es que me lo... No hay prueba de Pero eso. mire, pregúntale a cualquier profesional de la salud mental que ese tipo de conducta, todas las consideraciones que tiene, porque hay temor, no todo el mundo enfrenta el temor de la misma manera. Claro que no. Claro que Y no. la realidad es que muchas de estas personas que no saben enfrentar el temor terminan con condiciones de salud mental terribles, depresión de muchas maneras. Tú sabes, nadie puede juzgar y por eso es bien dicho, y no es que sea como una utopía lo que está diciendo la persona que ha escrito. Es que hay una realidad, es una realidad, pero lo que sí no estoy de acuerdo es que no todo el mundo enfrenta el temor de la misma manera. Sí, no, Y no. permanecen por años bajo distintos tipos de hostigamiento, no tan solo de lo sexual, abusados porque por temor a perder sus trabajos. Pero para todo hay un protocolo. Lo importante es seguir ese protocolo como existe, porque es la garantía que tenemos que al final del día, pues se nos va a hacer justicia. Si nosotros tratamos de tomar la justicia por nuestras manos, vamos a cometer unos errores y aunque tengas razón, no vas a poder proceder de ninguna manera. Claro que sí. Tenemos que estar bien claros en eso. Mire, señores, y esto es fácil. Digo, entre comillas, oriéntese. Usted entiende que hoy a usted se siente hostigada o hostigado en su empleo durante el día de hoy. Llame a un abogado, consúltelo. Mira, me está pasando esto. El abogado le va a decir a usted cuáles son los próximos pasos que usted tiene que dar. Usted no está sola, ni solo. O sea, existen los recursos para usted hacerlo y hacerlo correctamente y que se afecte lo menos posible. Siempre se va a afectar, pero lo menos posible. Aquí me escribe una persona, y lo voy a leer rapidito. Sé que hay muchas personas con esta situación. Solicitar el certificado de antecedentes penales no es un tipo de forma para discriminar contra un individuo que se supone que ya cumplió con la sociedad al cumplir con su sentencia. No es, soy yo acá diciendo, no se supone que sea una manera de discriminar que esté hecho a propósito al usted pedir ese certificado, pero sí puede haber personas que vayan a emplear y vean ese certificado, si es que lo dice, de los antecedentes suyos, y digan, pues caramba, yo una persona con esa condición no la puedo tener aquí porque me va a trabajar con esta área sensitiva, tan. Claro. No te está acusando de antemano, pero Hay cosas que puede estar son... predispuesto a pensar de esa manera. Hay posiciones que requieren de seguridad y unas cuestiones... Y es tu derecho como empleador. Y los patronos pueden escoger. Por no Escoger. decir la palabra discriminar, porque discriminar es una palabra bien amplia, pero... Sí, claro, Pero sí lo pueden todos hacer. discriminamos diariamente en el amplio sentido de la palabra. O sea, discriminamos al decir voy a desayunar café y tostada y no huevo y café. Pero, como dice Rafa, para no confundir, pues, utilicemos el vocablo que dice Rafa, pero ciertamente todos lo hacemos todos los días. Gracias por estar con nosotros. Amigos y amigas, hemos tocado unos temas que no son muy fáciles de discutir, pero yo como palabra final de Jorge Incerni, lo que quiero decir que siempre recordemos que estamos de una manera u otra tratando con personas, con seres humanos que tienen corazón, que tienen sentimiento, que tienen madre, que tienen esposa, que tienen esposo, que tienen hijos, que tienen hijas, que viven en un vecindario, que son parte de nuestra sociedad, que tienen compañeros de trabajo. No olvidemos eso. Eso hay que respetarlo, eso es sagrado. Y cada cual exigimos ese respeto para nosotros en el plano personal, pero también nos corresponde a nosotros tener ese respeto con el que tenemos al lado que en ese momento esté pasando por esa situación. No olvidemos, o sea, no puede ser todo en la vida ahí, no. Hay unas víctimas, hay unos sentimientos, hay una familia extendida, hay muchas. Vamos a respetarlo. Y yo solicito en ningún programa que yo aparezca, en ningún programa que yo aparezca aquí o en cualquier otro lugar, nunca voy a permitir que la foto de una víctima de hostigamiento aparezca en cámara mientras yo esté presente. Nunca, nunca. Que tengan un lindo y excelente día. Este programa se repite hoy a las 7 de la noche y los espero mañana con nuestro panel de salud en vivo a las 6 de la mañana. Que tengan un lindo día.